Con mucha solemnidad hemos llegado al capítulo 15 que se titula La ira de Dios. La ira de Dios. Ira se define en mi diccionario como enojo e indignación intensa y profunda. Enojo se define como el desagrado, el resentimiento y el profundo antagonismo que se experimenta ante la presencia de los daños ocasionados o los insultos. Indignación es el enojo justo que producen la injusticia y la bajeza. Tal es la ira, y la ira, nos dice la Biblia, es un atributo de Dios. La ira es un atributo de Dios. La costumbre moderna en toda la iglesia cristiana es la de restarle importancia a este tema. Los que todavía creen en la ira de Dios, porque no todos creen, hablan poco de ella, tal vez no le den mayor importancia. A un mundo que se ha vendido descaradamente a los dioses de la codicia, el orgullo, el sexo y la autodeterminación, la iglesia le sigue hablando con desgano acerca de la bondad de Dios, pero no le dice prácticamente nada sobre el juicio. ¿Cuántas veces en los 12 meses transcurridos has escuchado un sermón sobre la ira de Dios? ¿O cuántas veces, si eres un ministro del Evangelio, has predicado sobre este tema? Me pregunto hace cuánto tiempo que algún cristiano ha encarado el tema en programas de radio o televisión o en alguno de esos breves sermones de media columna que aparecen en algunos periódicos y revistas. Y si alguien lo hiciera, me pregunto cuánto tiempo pasaría antes de que le volvieran a pedir que hable o escriba. El hecho es que el tema de la ira divina se ha convertido en un tabú en la sociedad moderna, y en general los cristianos han aceptado el tabú y se han acomodado de tal modo que jamás mencionan el asunto. Haremos bien en preguntarnos si está bien que sea así, porque la Biblia obra de modo muy diferente. Es fácil imaginar que el tema del juicio divino no deba haber sido nunca muy popular, y sin embargo los escritores bíblicos lo mencionan constantemente. Una de las cosas más notables sobre la Biblia es el vigor con que ambos testamentos destacan la realidad y el terror de la ira de Dios. Una mirada a la concordancia nos revelará que en las Escrituras hay más referencias al enojo, al furor y la ira de Dios que a su amor y su benevolencia. Esto lo escribió Arthur Pink en su libro Los atributos de Dios. La Biblia insiste en que, así como Dios es bueno con los que confían en Él, también es terrible con los que no. El Señor es un Dios celoso y vengador. Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían, pero aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Esto lo escribe el profeta Nahum en su primer capítulo, los versos 2 al 8. La expectativa de Pablo de que el Señor Jesús aparecerá un día entre llamas de fuego para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, ellos sufrirán, dice segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos. Es indicación suficiente de que lo que destacaba Nahum no es peculiar del Antiguo Testamento. En efecto, en todo el Nuevo Testamento, la ira de Dios, la ira o simplemente ira, constituyen prácticamente términos técnicos para expresar la acometida de Dios con fines retributivos por cualquier medio,
contra quienes lo han desafiado. La Biblia tampoco se limita a dar a conocer la ira de Dios mediante afirmaciones generales como las que hemos citado. La historia bíblica, tal como la vimos en el capítulo anterior, proclama a gran voz tanto la severidad como la bondad de Dios. En el mismo sentido en que podría llamarse al progreso del peregrino un libro sobre los caminos al infierno, la Biblia podría llamarse el libro de la ira de Dios, porque está llena de descripciones de castigo divino, desde la maldición y el destierro de Adán y Eva en Génesis 3 hasta la caída de Babilonia y los grandes juicios de Apocalipsis 17 y 18. Es evidente que los escritores bíblicos no sentían inhibición alguna al encarar el tema de la ira de Dios. ¿Por qué entonces deberíamos tenerla nosotros? ¿Por qué, por qué sentirnos obligados a guardar silencio si la Biblia la proclama? ¿Qué es lo que nos hace sentir incómodos y avergonzados cuando surge el tema y qué nos lleva a suavizarlo e incluso a eludirlo cuando se nos pregunta sobre el mismo? ¿Cuál es la causa de nuestros titubeos y dificultades al explicar este tema? No estamos pensando ahora en aquellos que rechazan la idea de la ira divina simplemente porque no están preparados para tomar en serio ninguna parte de la fe bíblica. Estamos pensando más bien en los muchos que consideran que están adentro, que tienen creencias firmes, que creen con firmeza en el amor y la misericordia de Dios y en la obra redentora del Señor Jesucristo, y que siguen fielmente las enseñanzas de las Escrituras en otros aspectos, pero que vacilan cuando se trata del asunto que nos ocupa aquí. ¿Cuál es el problema real en este punto? ¿Cómo es la ira de Dios? La razón fundamental de nuestra infelicidad parece ser una inquietante sospecha de que el concepto de la ira es de una u otra manera indigno de Dios. A algunos, por ejemplo, la palabra ira les sugiere una pérdida del dominio propio, una explosión que consiste en ver todo rojo, lo cual es, en parte, si no totalmente, irracional. A otros les sugiere un ataque de impotencia consciente o de orgullo herido o simplemente mal humor. Es indudable, argumentan, que está mal atribuir a Dios tales actitudes. La respuesta es esta. Claro que estaría mal, pero la Biblia no nos pide que lo hagamos. Parecería haber aquí una confusión en cuanto al lenguaje antropomórfico de las Escrituras. La costumbre bíblica de describir las actitudes y los afectos de Dios en términos que se emplean comúnmente para hablar sobre los seres humanos. La base de esta costumbre está en el hecho de que Dios nos hizo a su imagen, de modo que nuestra personalidad y nuestro carácter se parecen al ser de Dios más que ninguna otra cosa creada. Pero cuando la Escritura se refiere a Dios de manera antropomórfica, no está queriendo decir que las limitaciones e imperfecciones que corresponden a las características personales de nosotros, las criaturas pecadoras, se correspondan también con las cualidades correspondientes de nuestro santo Creador. Más bien da por sentado que no es así. Así que el amor de Dios, como se refleja en la Biblia, jamás lo conduce a cometer acciones necias, impulsivas o inmorales, como ocurre con el amor humano, que con mucha frecuencia nos lleva justo a eso. De igual manera, la ira de Dios en la Biblia jamás es algo caprichoso, desenfrenado, producto de la irritabilidad, moralmente indigno, como suele serlo con frecuencia la ira humana. Todo lo contrario, constituye una reacción objetiva y moral, correcta y necesaria hacia la maldad. Dios solo se enoja cuando corresponde enojarse. Incluso entre los seres humanos existe lo que se denomina indignación justa, aunque probablemente sea bastante rara, pero toda indignación que Dios manifiesta es justa. ¿Un Dios que se complaciera tanto en el mal como en el bien sería un Dios bueno? ¿Sería moralmente perfecto un Dios que no reaccionara negativamente ante el mal en su mundo? Seguro que no.
Pues es justamente esta reacción adversa al mal que constituye una parte necesaria de la perfección moral, la que contempla la Biblia cuando habla de la ira de Dios. A otros, el pensamiento de la ira de Dios les sugiere crueldad. Piensan quizás en lo que se les ha contado sobre el famoso sermón evangélico de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, que fue, que fue utilizado por Dios para iniciar un avivamiento en el pueblo de Enfield, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en 1741. En este sermón, Edwards, ampliando su tema de que los hombres naturales están sostenidos en la mano de Dios sobre el abismo del infierno, utilizó algunas imágenes de horno muy vívidas para hacer sentir a su congregación el horror de su posición y así dar fuerza a su conclusión. Por lo tanto, todo aquel que esté sin Cristo debe despertarse y escapar de la ira que vendrá. Cualquiera que haya leído el sermón sabrá que A. H. Strong, el gran teólogo bautista, tenía razón cuando recalcó que las imágenes de Edwards, por agudas que fueran, no eran más que imágenes, que, en otras palabras, Edwards no consideraba que el infierno consistiera en fuego y azufre, sino más bien en la infidelidad y la separación de Dios, producto de la conciencia culpable y acusadora y de la que el fuego y el azufre constituyen símbolos. Pero esto no resuelve por completo la crítica que se le hace a Edwards. Esto es la de que el Dios que puede infligir un castigo tal que requiera semejante lenguaje para describirlo, tiene que ser un monstruo cruel y feroz. Se deduce esto. Hay dos consideraciones bíblicas que nos demuestran que esto no es así. En primer lugar, en la Biblia, la ira de Dios siempre es judicial, es decir, la ira del juez, cuando administra justicia. La crueldad es siempre inmoral, pero el presupuesto explícito de todo lo que encontramos en la Biblia y en el sermón de Edwards para el caso, sobre los tormentos de quienes experimentan toda la ira de Dios, es que cada quien recibe precisamente lo que merece. El día de la ira, nos dice Pablo, haciendo eco del Salmo 62:12 y Proverbios 24:12, es también el día cuando Dios revelará su justo juicio y pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras, como dice Romanos capítulo 2. Jesús mismo, que tuvo más que decir sobre este tema que cualquier otra persona del Nuevo Testamento, dejó claro que la retribución sería en proporción con el merecimiento individual. En Lucas capítulo 12, los versículos 47 y 48, dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Dios se encargará, dice Edwards en el sermón a que hemos hecho referencia, de que no sufran más de lo que la estricta justicia exige. Pero precisamente lo que la estricta justicia exige, insiste, es lo que resultará tan penoso para quienes mueran en la incredulidad. Si se hace la pregunta, ¿es posible que la desobediencia a nuestro Creador realmente merezca un castigo tan grande y atroz? La respuesta es que todo el que haya sido convencido de pecado alguna vez sabe, sin la menor sombra de duda, que sí, y sabe también que aquellos cuya conciencia no ha sido despertada aún para comprender, como lo expresó Anselmo, qué pesado es el pecado, no tiene derecho a opinar. En segundo lugar, la ira de Dios en la Biblia es algo que las personas eligen por sí mismas. Antes de ser una experiencia infligida por Dios, el infierno es un estado por el cual la persona misma opta, rechazando la luz que Dios hace brillar en su corazón para dirigirlo hacia Él mismo. Cuando Juan escribe, el que no cree
en Jesús ya está condenado, es decir, juzgado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, agrega enseguida la siguiente explicación. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Él quiere decir exactamente eso. La acción decisiva de juicio contra los perdidos es el juicio que ellos mismos se dictan cuando rechazan la luz que les llega en y mediante Jesucristo. En último análisis, todo lo que hace Dios a continuación como acción judicial hacia el incrédulo, ya sea en esta vida o más allá, es mostrarle o guiarlo hacia las consecuencias plenas de la elección que ha hecho. La elección básica fue y sigue siendo simple, ya sea responder a la invitación, vengan a mí, carguen con mi yugo y aprendan de mí, o no, ya sea salvar la vida, para lo cual es preciso evitar que Jesús pueda censurarla y resistir su exigencia de hacerse cargo de ella, o perderla, para lo cual es necesario negarse a sí mismo, tomar la cruz, hacerse discípulo y permitir que Jesús cumpla su voluntad quebrantadora en nosotros. En el primer caso, nos dice Jesús, podemos ganar el mundo, pero no nos hará ningún bien porque perderemos el alma. Mientras que en el segundo caso, si perdemos nuestra vida por amor a Él, la encontraremos. ¿Qué significa, no obstante, perder el alma? Para responder a esta pregunta, Jesús se vale de sus propias y solemnes imágenes. Gehenna, infierno, en Marcos 9:47 y una decena de versículos más en los Evangelios. Es el valle fuera de Jerusalén, donde se quemaba la basura, el gusano que no muere, dice Marcos 9:48. Es aparentemente una figura de la interminable disolución de la personalidad por efecto de la conciencia condenatoria. El fuego es símbolo de la agonía que resulta de tener conciencia del disgusto de Dios. Las tinieblas de afuera son una imagen del conocimiento de la pérdida, no solo de Dios, sino de todo bien y de todo lo que hacía que la vida pareciera valer la pena. El crujir de dientes es una representación de la condenación y el desprecio hacia uno mismo. Estas cosas son, sin duda, indescriptiblemente espantosas, aunque quienes han sido convencidos de pecado tienen algún conocimiento de lo que significan. Pero no se trata de castigos arbitrarios, representan más bien un desarrollo consciente del estado en que se ha elegido estar. La esencia del accionar de Dios en ira es la de dar a los hombres lo que han elegido, con todas sus consecuencias, nada más y asimismo nada menos. La disposición de ánimo de Dios de respetar la elección humana hasta este punto puede parecer desconcertante y hasta aterradora, pero está claro que en esto su actitud es soberanamente justa y que está lejos de ser un castigo caprichoso e irresponsable. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de crueldad? Necesitamos, por lo tanto, recordar que la clave para interpretar los muchos pasajes bíblicos, a menudo altamente figurativos, que pintan al divino rey y juez en una actitud iracunda y vengativa, es comprender que lo que Dios hace en ese caso no es sino ratificar y confirmar los juicios que aquellos a quienes visita ya han emitido por sí mismos en el curso que han elegido seguir. Esto se ve en el relato del primer acto de ira de Dios hacia la humanidad en Génesis 3, donde vemos que Adán ya había escogido esconderse de Dios y eludir su presencia antes de que Dios lo echara del huerto del Edén. Este mismo principio tiene aplicación en toda la Biblia. Romanos y la ira. El análisis clásico de la ira de Dios en el Nuevo Testamento se encuentra en la epístola a los Romanos, que según Lutero y Calvino constituye la puerta de entrada a la Biblia, y que contiene más referencias explícitas a la ira de Dios que todas las otras cartas de Pablo juntas. Terminaremos este capítulo analizando lo que nos dice Romanos sobre el tema.
lo cual nos servirá para clarificar algunas de las cosas que ya hemos mencionado. Lo primero, el significado de la ira de Dios. El significado de la ira de Dios. La ira de Dios en Romanos denota la decidida acción de Dios de castigar el pecado. Es tanto una expresión de una actitud personal y emocional del Dios Trino, como lo es su amor por los pecadores. Es la manifestación activa de su odio hacia la irreligiosidad y el pecado moral. La frase "la ira" puede referirse en específico a la manifestación culminante en el futuro de su odio en el día de la ira, pero puede también referirse a hechos y procesos providenciales actuales en los que se evidencia el castigo divino por el pecado. De este modo, el magistrado que sentencia a los criminales está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. La ira de Dios es su reacción ante nuestro pecado, y la ley produce ira, porque ella hace surgir el pecado que está latente dentro de nosotros y hace que la transgresión, el comportamiento que provoca la ira, abunde. Como reacción contra el pecado, la ira de Dios es expresión de su justicia, y Pablo rechaza indignado la sugerencia de que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira. A los que son destinados a la destrucción los describe como vasos de ira, es decir, objetos de ira en un sentido similar al que en otro lugar llama a los esclavos del mundo, la carne y el mal, hijos de ira. Tales personas, por el solo hecho de ser lo que son, acarrean sobre sí mismos la ira de Dios. En segundo lugar, la revelación de la ira de Dios. La revelación de la ira de Dios. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Romanos 1:18. El tiempo presente viene revelándose, implica un revelar constante que prosigue todo el tiempo. Desde el cielo, dice el texto, que presenta un contraste con en el Evangelio en el versículo anterior. Implica una revelación universal que incluye a quienes no han sido alcanzados aún por el Evangelio. ¿Cómo se efectúa esta revelación de la ira? Se imprime directamente en la conciencia de cada persona. Aquellos a quienes Dios ha entregado a una mente reprobada, como dice el versículo 28 del capítulo 1, a cometer lo malo sin restricciones, conocen, sin embargo, que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Nadie ignora totalmente que hay un juicio venidero. Esa revelación inmediata que tiene se confirma con la palabra revelada del Evangelio, que nos prepara para sus buenas nuevas, dándonos información acerca de las malas noticias de un futuro día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Pero esto no es todo. Para quienes tienen ojos para ver, aparecen aquí y ahora pruebas de la ira activa de Dios en la situación actual de la humanidad. En todas partes, el cristiano observa un esquema de degeneración que se va desarrollando en forma constante, desde el conocimiento de Dios hasta la adoración de aquello que no es Dios, y desde la idolatría hasta la inmoralidad de un tipo todavía más grosero, de manera que cada generación prepara una nueva cosecha de impiedad e injusticia de los seres humanos. En esta decadencia, debemos reconocer la acción presente de la ira divina. En un proceso de endurecimiento judicial y de anulación de restricciones, por el cual las personas son entregadas a sus preferencias corruptas y algunas llegan a poner en práctica en forma cada vez más desenfrenada los malos deseos de su corazón pecaminoso. Pablo describe el proceso, tal como lo conocía él por su Biblia y el mundo en su tiempo, en Romanos 1, del 19 al 31, donde las frases claves son: Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a la depravación mental. Si quieres pruebas de que la ira de Dios
revelada como un hecho en nuestra conciencia, ya opera como una fuerza en el mundo, diría Pablo, basta con que mires el mundo a tu alrededor y veas a qué los entregó Dios. ¿Y quién hoy en día, 20 siglos después de que él escribiera, se atrevería a desafiar su tesis? En tercer lugar, la salvación de la ira de Dios. La salvación de la ira de Dios. En los 3 primeros capítulos de Romanos, Pablo se propone llamar nuestra atención a este asunto. Si la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, y el día de la ira viene cuando Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras, ¿cómo podremos escapar el desastre? ¿Cómo podremos escapar al desastre alguno de nosotros? La cuestión urge porque todos están bajo el pecado. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Todo el mundo queda convicto delante de Dios. La ley no puede salvarnos por cuanto su efecto único es estimular el pecado y mostrarnos qué lejos estamos de ser justos. Los adornos externos de la religión no pueden salvarnos tampoco, como tampoco puede la mera circuncisión salvar al judío. ¿Existe, por lo tanto, algún medio de salvarnos de la ira que vendrá? Lo hay, y Pablo lo conoce. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, proclama Pablo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Por la sangre de quién? La sangre de Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios. ¿Y qué significa estar justificados? Significa ser perdonados y aceptados como justos. ¿Y cómo podemos ser justificados? Mediante la fe, o sea, la confianza absoluta en la obra y la persona de Jesús. ¿Y cómo puede la sangre de Jesús, es decir, su muerte expiatoria, constituir la base de nuestra justificación? Pablo lo explica en Romanos 3, 24, 25, donde habla de la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de propiciación que se recibe por la fe en su sangre. ¿Qué significa propiciación? Es un sacrificio que evita la ira mediante la expiación del pecado y la cancelación de la culpa. Esto, como veremos en mayor detalle más adelante, constituye la médula misma del Evangelio, que Cristo Jesús, en virtud de su muerte en la cruz como nuestro sustituto y portador de nuestro pecado, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entre nosotros los pecadores y las tormentosas nubes de la ira divina está ubicada la cruz del Señor Jesucristo. Si somos de Cristo por la fe, entonces somos justificados por su cruz, y la ira no nos alcanzará jamás, ni aquí ni en el más allá. Jesús nos libra de la ira venidera, como dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Una realidad solemne es esta. No cabe duda de que el tema de la ira divina ha sido considerado en el pasado en forma especulativa, irreverente y hasta maliciosa. No cabe duda de que ha habido quienes han predicado la ira y la condenación sin lágrimas en los ojos, ni dolor en el corazón. No cabe duda de que el espectáculo de algunas sectas que alegremente consignan a todo el mundo al infierno, aparte de ellos mismos, ha sido motivo de disgusto para muchos. Pero si queremos conocer a Dios, es imprescindible que nos enfrentemos con la verdad acerca de su ira. Por más que esté pasada de moda la idea, y por fuertes que sean nuestros prejuicios iniciales contra ella. De otro modo no podremos entender el Evangelio de la salvación de la ira, ni la propiciación lograda por la cruz, ni la maravilla del amor redentor de Dios. Tampoco entenderemos la mano de Dios en la historia y el proceder actual de Dios con su pueblo. No le veremos pie ni cabeza al libro de Apocalipsis. Nuestro evangelismo no tendrá la urgencia que recomienda Judas. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Ni nuestro conocimiento de Dios ni nuestro servicio para Él se conformará a su palabra. La ira de Dios, escribió Arthur Pink, es una perfección del carácter divino, sobre el cual debemos meditar con frecuencia.
Primero, para que nuestro corazón sea debidamente impresionado por el hecho de que Dios detesta el pecado. Siempre nos sentimos inclinados a considerar el pecado con ligereza, a disimular su fealdad, a excusarlo. Pero cuanto más estudiamos y meditamos sobre la forma en que Dios lo aborrece y su terrible venganza sobre él, tanto más probable es que nos demos cuenta de su perversidad. Segundo, para crear en nuestro corazón un verdadero temor de Dios. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12:28. No podemos y no debemos servir a Dios como a Él le agrada, a menos que haya la debida reverencia ante su abrumadora majestad y temor ante su justa ira. Y la mejor forma de promover entre nosotros estas actitudes es la de traer a la memoria frecuentemente el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Tercero, para que nuestra alma se proyecte en ferviente alabanza a Jesucristo, por habernos librado de la ira venidera. El hecho de que estamos dispuestos o no a meditar sobre la ira de Dios constituye la prueba más segura de cómo está realmente nuestro corazón hacia Él. Arthur Pink tiene razón. Si en realidad queremos conocer a Dios y ser conocidos por Él, debemos pedirle que nos enseñe aquí y ahora a enfrentar la solemne realidad de su ira, la ira de Dios.